agricultura en el siglo XIX. Entonces vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver acerca de esta guerra que se da por el guano en el Perú, la guerra contra España, ¿no? Dejar esto acá, ya está. Les comentaba de que por culpa del guano, o en parte al guano, el Perú tiene dos guerras, ¿no? Una es la guerra contra España y otra es la guerra del Pacífico o la guerra contra Chile, ¿no? En ambas guerras vamos a tener resultados muy distintos. En la primera va a ser una gran victoria para el Perú y la segunda pues va a ser una gran derrota también para el Perú, ¿no? Que va a marcar una antes y un después en la República Peruana, ¿no? Pero vamos en orden. Recordemos que el Perú venía pues teniendo muchas ganancias por causa pues del guano, ¿no? El Perú exportaba mucho guano a Europa, a Estados Unidos, y en esos países usaban pues ese guano para fertilizar sus tierras. Con esa exportación, el Perú pues se volvió un país muy rico, muy poderoso, y vino Castilla. Nuestro mejor momento que tuvimos en la República Peruana se dio con Castilla, eso ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El Perú se vuelve un país muy moderno, tiene pues un gran ejército y se consolida como país independiente, ¿no? Con Castilla, muy bien. Entonces, muchos países europeos, que en esa época eran potencias mundiales, pues como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, empezaban pues a beneficiarse de los recursos del guano, ¿no? Entonces, España, en la mitad del siglo XIX, en esta época, España ya había perdido pues todo su poder, ¿no? Recordemos, jóvenes, que durante el siglo XVIII, el siglo XVII y XVIII, España era la potencia mundial, pues, ¿no? España tenía muchas colonias. ¿Qué colonias tenía España? Nosotros éramos la colonia de España, ¿verdad? Durante el siglo XVI y XVII, en la época del virreinato, como les dije, ¿no? España era la gran potencia mundial. Tenía colonias en Norteamérica, en Centroamérica, que era México. En Sudamérica, que eran las colonias, pues, del Perú, ¿no? Colombia y Argentina era, pues, de España. Igual arriba, el virreinato de Nueva España era lo que hoy es México y Centroamérica. Prácticamente la mitad del continente americano era parte de España. Y no solamente eso, España también tenía colonias en África, tenía Marruecos, tenía las Filipinas, que estaban en Asia, y también muchas islas más del Caribe, ¿no? Como Cuba, como Puerto Rico, como la Española, que hoy es República Dominicana. Todo eso era el Imperio Español, ¿no? Que nosotros pues fuimos parte de ese imperio. El virreinato del Perú era una parte del Imperio Español, ¿de acuerdo? España va a ser lo más grande durante el siglo XVI, XVII. El siglo XVIII ya empieza a decaer, porque en esa época Inglaterra se vuelve un país industrial y se vuelve pues, una potencia. Y en el siglo XIX va a ser el fin del Imperio Español, porque los países en América nos vamos a independizar, ¿no? En la época de San Martín, de Bolívar, de la independencia de Estados Unidos, de México, todo eso se da en el siglo XIX. Y España pierde sus colonias. Y España se queda sin ser pues una potencia, ya pierde todas sus colonias. México, Perú, Colombia, Argentina ya tienen su propia historia aparte, independiente, ¿no? Después de la independencia de España, ¿no? Y todo eso que hemos hablado en este curso es lo que pasa después de independizarnos de España, ¿no? Muy bien. Pero España, ¿qué le pasa en esa época? España se debilita. Mientras acá en el Perú hablábamos, pues, ¿no? Del militarismo, de la confederación, allá en España están cada vez más débiles. Ya no eran un imperio, pues, ¿no? Ya se acabó el imperio español y se vuelven simplemente un país más. Y ven que en esa misma época Inglaterra empieza, pues, a crecer mucho y tiene mucha riqueza. Entonces, Inglaterra, al ver que los países en Sudamérica se han independizado, muy automáticamente Inglaterra invierte en Sudamérica. Desde un comienzo, Inglaterra les dio mucho dinero y mucho apoyo a los rebeldes acá en Sudamérica para independizarse, a los patriotas, ¿no?
Entonces, después de que ya fuimos países independientes, ya tuvimos una gran deuda con Inglaterra, ¿no? Por habernos apoyado en la independencia contra España, ¿no? España e Inglaterra siempre fueron, pues, grandes enemigos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la época de la independencia, Inglaterra ya venía teniendo una relación económica muy importante con Sudamérica, con los países recién independizados, ¿no? Como el Perú, por ejemplo. Entonces el Perú, pues, como ya tenía acuerdos comerciales con Inglaterra, que era la potencia mundial, aprovechó ese momento que ya no tenía la protección de España, los países en Sudamérica, y Inglaterra pues se dedicó a estar pues a reactivar pues el comercio, ¿no? Porque recordemos que cuando España era dueña de Sudamérica, ¿no? Cuando España era dueña de Sudamérica, España prohibía a cualquier país de Europa comercializar con Sudamérica. ¿Mm? España, cuando el Perú, Chile, Argentina éramos colonia de España, España decía, no, nadie va a comercializar con el Perú, ni con Argentina, ni con Chile, porque son nuestros puertos. Solamente España se comunica con ellos, ¿no? Así que Inglaterra quedaba pues al margen de eso. De ahí viene la época de los piratas, pues eso ya lo han visto el año pasado, ¿no? Del tráfico, ¿no? Entre barcos. Pero cuando los países ya de acá de Sudamérica nos independizamos, Inglaterra se da cuenta de que ya no hay ningún bloqueo, entonces Inglaterra viene con su comercio y nos llena pues acá de comercio inglés, ¿no? En esa época Inglaterra era la potencia mundial, como ya le hemos dicho muchas veces. Entonces España se quedó ahí, picona, porque Inglaterra empezaba pues a comercializar con sus ex colonias, ¿no? Y aparte de eso, para empeorar las cosas, Inglaterra ya había pasado por una revolución industrial. Ya tenía pues muchas fábricas, industrias y era pues, ya tenía pues mucho más dinero que España. Y España nunca había desarrollado una revolución industrial. Después de que España perdió sus colonias en América, España se quedó ahí. No apostó por la ciencia, no apostó por la tecnología. Y muchas veces les he comentado, jóvenes, que esa es la única clave para que un país avance y este, tenga pues una evolución, ¿no? España no pasó por eso. España no tuvo una revolución industrial y España se quedó en su sistema feudal, en su sistema de la tierra, en su sistema casi de la Edad Media, ¿no? Y España no progresó, se quedó ahí en su sistema antiguo, ¿no? En su sistema de la colonia. España seguía con oidores, con señores feudales, con haciendas, ¿no? Como en la época del virreinato, se quedó así España. Y no hizo ninguna reforma importante. Se pusieron fábricas en España y claro que sí, también hubo, pero no fue una revolución propia, como lo hizo Francia, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo Alemania. Y no se volvió una potencia industrial España. Entonces España dijo, bueno, ya fuimos, ¿no? Y a partir de ese momento España ya nunca más se volvió pues una potencia como lo era antes, ¿no? Ustedes saben que la historia, ¿no? España fue el que descubre América para los europeos, entonces ellos se vuelven los dueños de México y el Perú, ¿no? Se vuelve un imperio, ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Eso cuando se acaba con la independencia de los países acá en Sudamérica, y Inglaterra se vuelve la potencia, y Inglaterra va a estos países acá en Sudamérica, y hacemos comercio, ¿no? Muy bien. Eso es, ese es, ese es un gran resumen de lo que pasaba en el siglo XIX en el mundo, ¿de acuerdo? Así que España quiere volver a tener un poco de esa ganancia que tenía antes. En el siglo XIX quiere volver a tener una relevancia internacional, así como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Alemania. Así que España dijo, estas son mis ex colonias en Sudamérica. Y ellos, perdón, tienen un comercio constante con los ingleses. Así que yo tengo que tener también España un poquito de esa tajada. Y volvemos acá al Perú. El Perú, como vendía mucho guano a los ingleses, España también quería tener un poco de esa ganancia. Así que España hace muchos viajes de exploración, hace muchos viajes científicos el continente americano. Recordemos también que el siglo XIX es el siglo de la exploración, ¿no? En esta misma época, Inglaterra está explorando Australia, está explorando África,
está explorando los polos, el polo norte, el polo sur, está buscando nuevas tierras, nuevos recursos. Esta es la época en la cual acá el Perú llega Humboldt, el alemán que investiga las corrientes del mar. Acá también llega, al Perú llega Antonio Raimondi, el italiano, a investigar, a explorar. A Sudamérica también llega Charles Darwin, llega al Callao y luego se va a las Islas Galápagos en Ecuador a investigar sobre su teoría de la evolución. Todo eso se da en este ciclo, por estos años. Es la gran época de la exploración, ¿no? Para conocer nuevos recursos para ser explotados, ¿no? Y España también está explorando, pues, ¿no? Y está en el Pacífico. Hay una misión de España en el Pacífico, ¿de acuerdo? Y en el Pacífico está pues en Estados Unidos, en California, investigando España, y se entera que el Perú, de que en el Perú hubo un incidente, ¿no? Se dio un asesinato a un colono, a un español en el Perú, un vasco. Los vascos son un pueblo que viven pues en España, ¿no? Que son españoles. Se dio un asesinato y España se enteró de eso. Y eso fue un pretexto para aplicar una nueva forma de política exterior de España. Y finalmente España pudo hacer lo que quería hacer, reconquistar algunas ex colonias de Sudamérica. España, en esta época, al ver que Inglaterra estaba pues haciéndose muy, muy rica con los recursos de Sudamérica, España quiere hacer lo mismo, quiere reconquistar sus ex colonias. En un comienzo, a Ecuador también lo quiere volver un protectorado, o sea, una especie de colonia para controlar ese puerto, el de Guayaquil. De nuevo, quiere conquistar Ecuador, ¿no? Un país que ya fue independiente. Ahí vemos que Ramón Castilla lo trató de evitar también con su gran congreso americano que hizo, ¿no? Pero Castilla es un personaje muy, muy importante en Sudamérica en esta época. Pero España tiene esa intención, ¿no? De recuperar sus excolonias, ¿no? De reconquistar esas colonias y lo va a intentar. Y cuando se entera de que el Perú ha pasado este evento, dice, bueno, ya, este es el pretexto para que España vuelva a reconquistar el Perú. Entonces, esta guerra que se da contra España, en parte, es porque España quería también tener un poco de los recursos peruanos y también quería, en todo caso, si es posible, ¿no? Reconquistar el Perú, volver a ser del Perú una colonia. ¿De acuerdo? Ese es el contexto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se encontraba el Perú? El Perú, recordemos que después de que se fue Castilla, fue elegido Miguel de San Román, pero él muere al año, ¿no? ¿Quién asume? Su vicepresidente, Antonio Pezet. Pero este personaje era un personaje pues que no era muy capaz para asumir la presidencia del país en ese momento. Así que él es recordado por ser un presidente muy temeroso, ¿no? Y va a ocasionar en gran medida esta guerra, ¿no? Porque España va a contactar con él, con el presidente del Perú en esa época, y va a intentar pues hacer un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo va a ser desfavorable para el Perú y eso va a ocasionar pues la guerra contra España, ¿no? Pero básicamente se le recuerda a Pezet como un gobierno muy débil, ¿ya? Y ya vamos a ver más adelante por qué. Recordamos, bueno, repito, reitero, en la época de que España nos hace esta guerra, la guerra en el Perú, el gobierno está al mando de Pezet, ¿ya? El presidente del Perú es Juan Antonio Pezet, que reemplazó al fallecido Miguel de San Román, donde nos quedamos la clase pasada, ¿ya? Pero igual, recordemos, como les digo, aunque Castilla no sea presidente, va a ser un personaje muy importante, igual, porque va a estar al mando de un sector grande del ejército y va a ser alguien muy importante igual, ¿ya? Castilla es transversal a toda esta época, va a estar ahí siempre Castilla. Muy bien, las causas, ¿cuáles son? España busca recuperar su nivel de potencia económica. A pesar de que Inglaterra ya era la potencia mundial, España quería buscaba tener una parte de la tajada, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque veía que sus ex colonias, ¿no? Como el Perú y más de países en Sudamérica, exportaban pues muchas materias primas
Inglaterra. Así que España dice, bueno, estas eran nuestras ex colonias, ¿no? Así que es momento de buscar un acuerdo o reconquistarlas, ¿no? Como te digo, querían también tomar de nuevo Ecuador, ¿no? Y controlarlo. Y también el Perú. ¿Por qué? Porque en el año 63 se enteran de que ha fallecido un colono, un inmigrante español en el Perú, vasco. Así que todos los barcos españoles que se encontraban en una campaña científica en Norteamérica vienen acá al Callao y lo bloquean. Y llega pues su representante, el representante de la corona española, que en esa época todavía seguía siendo una monarquía España, pues, ¿no? Tenían a su reina, ¿no? La reina Isabel II. Así que vienen acá al Perú y conversan con el primer ministro, ¿no? Llega el representante, pues, ¿no? De España, que era, tenía un nombre bien largo, compuesto. Eusebio Salazar y Mazarredo, ese apellido extraño, Mazarredo, se me olvidaba. Eusebio Salazar y Mazarredo era el representante del gobierno español en el Perú, algo así como un embajador, ¿no? Él, con los barcos de España, llega acá al Perú, al Callao, y cierra el puerto. Y buscan hablar con el presidente del Perú, Juan Antonio Pezet. Antes de hablar con el presidente, hablan con su cónsul o con su ministro, que se apellidaba Ribeiro, ¿no? Juan Ribeiro. Hablan con él y dicen, miren, señores, ustedes, el Perú, han asesinado a un miembro, a un súbdito de la reina de España. Ese es un delito, le dijo el señor Eusebio Mazarredo, ¿no? A los peruanos. Así que exigimos de que se reponga ese asesinato y que lleguemos a un nuevo acuerdo. ¿Y cuál fue la justificación de España para reconquistar el Perú? Porque lo querían reconquistar el Perú en ese momento. La justificación de España, ¿cuál fue? El Perú no había pagado en esta época toda la deuda que debía de la batalla de Ayacucho. O sea, estamos hablando aquí del año 63. Habían pasado ya, a ver cuántos, 24, 34, 54, casi 30 años habían pasado, y el Perú no había pagado la deuda de la guerra de la independencia. Porque recordemos que el Perú se independiza en la batalla de Ayacucho, ¿no? Y ahí se firma un tratado en el cual el Perú tenía que pagarle una deuda exorbitante a España por los gastos de guerra, ¿no? Y el Perú, ya pasaron 30 años de eso, y el Perú no le había dado nada a España, pues, ¿no? Y España dice, ah, bueno, como has asesinado a un súbdito de la corona española, y como no me has pagado nada, entonces España se va a quedar con algo del Perú. Y buscaron, pues, reconquistar el Perú, ¿no? ¿Qué hicieron? Los barcos peruanos, perdón, los barcos de España se quedaron en el puerto del Callao, y algunos de ellos se fueron a las islas de Chincha y dijeron, bueno, vamos a tomar estas islas en nombre o como parte de pago de la deuda que tienes tu pendiente. Y esas islas de Chincha eran las islas donde se encontraban, pues, los más grandes yacimientos de guano. Todo esto ya era un pretexto solamente para tomar el guano, pues, ¿no? Del Perú. Y ese fue un gran problema. Entonces España se había, pues, prácticamente preparado todo esto para recuperar los recursos peruanos, porque el Perú antes era su colonia, pues, de España. ¿Qué hace el presidente Pezet? Ya, acá es donde el incidente de Talambo es el asesinato a este vasco, a este español. Talambo era una hacienda en el norte del Perú. Actualmente está en Lambayeque, cerca de Chiclayo. Ahí hay un campo, hay una hacienda llamada Talambo. Ahí habían unos inmigrantes españoles. Ahí se da una pelea entre los dueños y entre los hacendados y se muere un español. Eso lo usan como pretexto para que vengan acá al Perú, que converse con el presidente y que les exijan que paguen la deuda a los españoles, ¿no? La deuda que tenía el Perú con España desde la época de la independencia, que aún no se había pagado. Y como el Perú, pues, aún no pagaba, España aprovecha esto para capturar las islas de Chincha, las invade.
Y España tiene pues las agallas de poner la bandera española en las islas de Chincha, como decir, ahora lo vamos a recuperar estas islas, ¿no? Para España. Y esto fue un gran problema para el Perú porque está aún fresca el recuerdo de la independencia, porque solamente había sido 30 años, ¿no? Aún estaba presente, en la cabeza de los peruanos, ¿no? De la época de la independencia, de la batalla de Ayacucho, de la conquista española, ¿no? Muchos de la gente que estaba acá ya un poco más mayor había nacido en la época del virreinato, entonces aún estaba presente esto. Y muchos peruanos, pues, por supuesto, se indignaron con esto, ¿no? Con esta medida de España. Bueno, España entonces compra muchos barcos, ¿no? Ya se va preparando para tomar y cercar el puerto del Callao y explotar las islas de Chincha, ¿no? Que estaban ahí, el guano, ¿no? España mueve todos sus mejores barcos, ¿no? Tiene su barco la Villa de Madrid, la Almanasa y el Numancia, que es el barco más importante de los españoles, ¿no? Este barco de acá, miren. Este barco de acá era el barco el Numancia, el barco más moderno de los españoles en esta época. Ya era un barco a vapor, miren, ven acá, ¿no? Ya era un barco pues acorazado, ¿no? Era lo más moderno en esta época, ¿no? Claro, pero no se comparaba este barco con los barcos de los ingleses, ¿no? Que eran mucho más grandes y mucho más avanzados, ¿no? Pero bueno. Y el Perú dijo, bueno, hay que prepararnos para esta guerra que va a venir, ¿no? Porque España, ahí era un momento pues muy tenso, ¿no? Que se vivía. Así que el coronel Francisco Bolognesi, que luego también lo vamos a ver en la Guerra del Pacífico, en esta época era coronel, fue encargado por el gobierno peruano para ir hasta Europa y comprar barcos para el Perú. ¿Qué barcos compra? El Huáscar, la Independencia y la Unión. Este barco, la Unión, era uno de los más importantes, ¿ya? A pesar de que el Perú se había reforzado bastante con las nuevas adquisiciones que se hizo durante el gobierno de Castilla, el Perú igual pues adquirió pues, ¿no? Muchas nuevas barcos, ¿no? Y muchos nuevos, eh, claro, barcos, ¿no? Para defenderse de una posible guerra, ¿no? Compró el Huáscar, la Independencia y la Unión. Con estos barcos íbamos a enfrentarnos a los españoles, ¿no? Se temía una derrota porque un país sudamericano no podía vencer pues, a un país europeo, ¿no? Así sea España, que en esa época España no era potencia, ¿no? Pero España tenía las convicciones firmes de reconquistar sus colonias. Ya lo había intentado con Ecuador y ahora lo iba a intentar con el Perú. Pero en ese momento el presidente era Peset. Como les digo, Peset era un personaje muy malo para la presidencia. Era un personaje muy tímido, muy temeroso y muy pusilánime, ¿no? Entonces se hizo un tratado muy vergonzoso. ¿Por qué? Se firma entre el Perú y España el tratado Villibanco Pareja. En ese tratado se confirmaba o se acordaba que el Perú reconocía su error y decía, bueno, ya, vamos a comprometernos a pagarnos a pagar la deuda externa, a pagar la deuda externa de España, ¿no? Que el Perú iba a pagar de nuevo, no, el Perú iba a pagar, pues, ¿no? La deuda que tenía con España, ¿no? Que aún no lo había pagado, pues, ¿no? Y también el Perú reconocía como emisario real a Eusebio, ¿cómo se pide este nombre tan extraño? Eusebio Mazarredo, al señor Eusebio Mazarredo. Lo tenía pues como emisario real, ¿no? El señor Mazarredo. Me confunde ese apellido tan extraño. Bueno, entonces, esto causó pues mucha controversia en el Perú, ¿no? No solamente por el gobierno, ¿no? Que ya había hecho pues este tratado tan nefasto para el Perú, sino que también la oposición, en la cual estaba pues José Pardo, que también era un político importante, y también estaba Castilla, empezaron pues a intentar hacer una rebelión contra el presidente.
todo el Perú se levantó en contra del gobierno de Pezet por beneficiar a Mazarredo y condecorarlo pues como si fuera alguien real, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál fue? Todos los peruanos se molestaron con el presidente porque dijeron, ¿cómo es posible que el presidente firme un pacto contra este Mazarredo, que viene en nombre de la reina? ¿Qué cosa? Somos una colonia. O sea, hay que reconocer esto como si fuera, pues, alguien real. Estamos volviendo a la época colonial. Y eso dolió mucho en el orgullo nacional. Y ahí se empezó a formar una gran rebelión en contra del presidente Pezet. El presidente Prado, ¿no? Que era uno de los personajes más importantes de la oposición peruana en esta época, hace pues una rebelión en Arequipa en el año 65, 1865, ¿no? Y se da pues un golpe de Estado por parte de Prado hacia el presidente Pezet. Es en ese momento cuando el Perú desconoce este tratado y prácticamente le declara la guerra a España. Y acá comienza recién la guerra contra España. Nos queda un minuto, chicos. Ya saben, volvemos a conectarnos con el mismo link, ¿de acuerdo? Para continuar con nuestra siguiente parte de la clase, ¿de acuerdo?